ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। इथै गौर प्रेमानंदे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं पालं शुकमुखातमृतद्रावसंयुतं पिबत भगवतं रसमलयं मुहुरहो रसिका भुवि बुभुक्षः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al quinto canto, capítulo 24, titulado Los planetas celestiales subterráneos. Estamos en los versos números 19 y 20. En realidad es texto en prosa y lo leo. Noeva tatsat sakshatkaro bhumidanasya yattat bhagavati ashesha jiva nikayanam jiva bhutatma bhute paramatmani vasudeve tirtatame patra upapanne paraya shraddhaya paramadara samahita manasa samprati paditasya sakshat apavarga dvarasya yat milanilaya ishvaryam. Traducción y comentario por su divina gracia, Srila Prabhupada. Así. Mi querido rey,
Bali Maharaj donó todas sus posesiones a la Suprema Personalidad de Dios, Vamanadeva. Pero nadie debe pensar que las grandes opulencias materiales de que goza en Vilasvarga son resultado de su actitud caritativa. La Suprema Personalidad de Dios, que es fuente de vida para todos los seres, vive en el corazón de todos en la forma de la superalma, la amiga de la entidad viviente. Bajo su dirección, ella disfruta o sufre en el mundo material. Llevado del gran aprecio que le inspiraban las cualidades trascendentales del Señor, Bali Maharaj ofreció todo lo que tenía a sus pies de loto. No lo hizo, sin embargo, con la intención de obtener ganancias materiales, sino para volverse un devoto puro. El devoto puro tiene abiertas, sin necesidad de esforzarse por ello, las puertas de la liberación. Nadie debe pensar que Bali Maharaj recibió tan grandes opulencias materiales por el simple hecho de ser caritativo. Cuando alguien alcanza la posición de devoto puro y su actitud es de amor por la voluntad del Señor Supremo, también puede ser bendecido con una posición material elevada. Sin embargo, no se debe cometer el error de pensar que la opulencia material del devoto es el resultado de su servicio devocional. El verdadero resultado del servicio devocional es el despertar del amor puro por la Suprema Personalidad de Dios. Amor que continúa en toda circunstancia. No tiene significado. Texto 20. Yasya javava shutapatana pras kalanadishu vivashat sakren namabrin krenan purushakarma bandhanam anjasa vidunoti yasya jaiva pratibadhanam mumukshavonyata ivo palapante. Cuando una persona pronuncia voluntaria o involuntariamente el santo nombre del Señor, aunque sea una sola vez, y aunque lo haga encontrándose agobiada por el hambre, por tropezar con algo o en una caída, inmediatamente se libera de las reacciones de sus pecados pasados. Para obtener ese mismo beneficio, los karmis enredados en actividades materiales tienen que enfrentarse con muchas dificultades en la práctica del yoga místico y de otros procesos. Significado. Es un poquito largo, a prestar atención, por favor. No es cierto que para ocuparse en servicio devocional sea necesario haber alcanzado antes la liberación y haber ofrecido todas las posesiones materiales a la Suprema Personalidad de Dios. El devoto alcanza la liberación
de modo natural, sin necesidad de esfuerzos adicionales. Bali Maharaj no recuperó todas sus posesiones materiales por el simple hecho de haber sido caritativo con el Señor. El devoto que está libre de deseos y motivaciones materiales considera que todas las situaciones, tanto materiales como espirituales, son bendiciones del Señor. De ese modo, ningún obstáculo puede detener su servicio al Señor. Bhukti, el disfrute material, y Mukti, la liberación, no son más que subproductos del servicio devocional. El devoto no necesita hacer esfuerzos particularmente dirigidos al logro de Mukti. Srila Bilvamangala Thakur dijo: Mukti svayam mukti mukuli tanjali sevatesman. El devoto puro del Señor no necesita de ningún esfuerzo particularmente dirigido al logro de Mukti, pues Mukti está siempre dispuesta a servirle. Con respecto a esto, el Chaitanya Charitamrita, Antya, capítulo 3, versos desde el 177 al 188, recoge la explicación que hizo Haridas Thakur de los efectos del canto del santo nombre del Señor. Que Javale Nama Hoite Hayapapakshai, que Javale Nama Hoite Jiver Mokshahai. Algunos dicen que el canto del santo nombre del Señor nos libera de todas las reacciones de la vida pecaminosa. Otros dicen que mediante ese canto se alcanza la liberación del cautiverio material. Haridasa Kohen Namer Eidui Palanai, Namer Pale Krishna Pade Prema Upachai. Haridas Thakur, sin embargo, dijo que el anhelado fruto del canto del santo nombre del Señor no es la liberación del cautiverio material, ni de las reacciones de la vida pecaminosa. El verdadero resultado es el despertar de la conciencia de Krishna latente, el servicio amoroso del Señor. Anusangika Palanamer Muktipapanash Taharadrishtanta Yaiche Suryera Prakash. Haridas Thakur dijo que la liberación y el verse libre de las reacciones de las actividades pecaminosas son simples subproductos del canto del santo nombre del Señor. Cuando se canta con pureza, se alcanza el plano del servicio amoroso a la suprema personalidad de Dios. Con respecto a esto, Haridas Thakur puso un ejemplo comparando el poder del santo nombre con la luz del sol. Eyeshlokerartakara panditeragan Shabekohetumikaha Artavivaran. Citó un verso ante los grandes sabios allí presentes. Estos le pidieron que explicara su significado. Haridasa Kohen Yaiche Suryera Udai Udayana Haite Arambe Tamer Hayakshai. Haridas Thakur dijo que la luz del alba
disipa la oscuridad de la noche, antes incluso de que el sol sea visible. Chaura preta rakshasadir vaya hayanash udaya hoile dharma karmadi parakash. Antes incluso de que el sol haya salido, la luz del alba destruye el miedo a los peligros de la noche, como los ladrones, fantasmas y rakshasas. Y cuando aparecen los rayos del sol, las personas se ocupan en sus deberes. Aichena modarayambe papadirakshaya udaya kaile krishna pade hoya premodaya. Lo mismo ocurre con el canto del santo nombre. Incluso antes de que sea puro, nos libera de todas las reacciones pecaminosas. Quien lo canta con pureza se convierte en un amante de Krishna. Mukti tuchapalahaya namabhasa hoite ye mukti bhaktana layashe Krishna chajedite. El devoto nunca acepta mukti, ni siquiera si Krishna se la ofrece. Mukti, la liberación de todas las reacciones pecaminosas, se obtiene incluso con Namabhas, que es un vislumbre de la luz del santo nombre antes de que sea perfectamente visible en todo su esplendor. La etapa Namabhas se encuentra entre Nama Aparata, el canto del santo nombre con ofensas, y el canto puro. En el canto del santo nombre del Señor hay 3 etapas. En la primera se cometen 10 clases de ofensas. En la siguiente etapa, Namabhas, las ofensas casi han desaparecido y se está cerca del plano del canto puro. En la tercera etapa, cuando se canta el mantra Hare Krishna sin ofensas, el amor latente por Krishna se despierta de inmediato. Esa es la perfección. Leo de nuevo las traducciones. Mi querido rey, Bali Maharaj donó todas sus posesiones a la Suprema Personalidad de Dios, Vamanadeva. Pero nadie debe pensar que las grandes opulencias materiales de que goza en Vilas Varga son resultado de su actitud caritativa. La Suprema Personalidad de Dios, que es fuente de vida para todos los seres, vive en el corazón de todos en la forma de la superalma, la amiga de la entidad viviente. Bajo su dirección, ella disfruta o sufre en el mundo material. Llevado del gran aprecio que le inspiraban las cualidades trascendentales del Señor, Bali Maharaj ofreció todo lo que tenía a sus pies de loto. No lo hizo, sin embargo, con la intención de obtener ganancias materiales, sino para volverse un devoto puro. El devoto puro tiene abiertas, sin necesidad de esforzarse por ello, las puertas de la liberación. Nadie debe pensar que Bali Maharaj recibió tan grandes opulencias materiales por el simple hecho de ser caritativo.
Cuando alguien alcanza la posición de devoto puro y su actitud es de amor, por la voluntad del Señor Supremo, también puede ser bendecido con una posición material elevada. Sin embargo, no se debe cometer el error de pensar que la opulencia material del devoto es el resultado de su servicio devocional. El verdadero resultado del servicio devocional es el despertar del amor puro por la suprema personalidad de Dios. Amor que continúa en toda circunstancia. Cuando una persona pronuncia voluntaria o involuntariamente el santo nombre del Señor, aunque sea una sola vez, y aunque lo haga encontrándose agobiada por el hambre, por tropezar con algo o en una caída, inmediatamente se libera de las reacciones de sus pecados pasados. Para obtener ese mismo beneficio, los karmis enredados en actividades materiales tienen que enfrentarse con muchas dificultades en la práctica del yoga místico y de otros procesos. Om Ajnana Mirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvichesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hay dos temas principales aquí que tenemos intención de comentar. El primero es que el resultado del servicio devocional es mucho más grande que el obtener ganancias materiales o incluso que la liberación del sufrimiento. Por supuesto, el devoto o una persona que se entrega a Krishna no le va a faltar de nada. Krishna le va a dar todo lo que necesita. No necesita pedírselo a Krishna, porque Krishna se lo va a dar. Es como una buena madre, unos buenos padres, le van a dar a los hijos todo lo que necesitan, no tienen que pedirlo. Si el hijo va y dice, no tengo hambre, dame algo para comer, a la madre se lo va a dar, pero que en realidad no necesita pedirlo. La buena madre le va a dar más de lo que tiene. Ayer los devotos de Portugal, el Gopalapriya Mataji me dio unos bocatas para el viaje, y por la noche me escribió un mensaje Radha Govinda Prabhu preocupado si había tenido bastante, y yo me quedé pero a tope, ¿no? O sea, me dieron tres pequeños, no eran muy grandes, pero eran potentes, tres bocatas, y me dice, es que Gopalapriya se quedó preocupada y se tenía que haber puesto 4. Y bueno, si me hubiera puesto 4 yo no hubiera podido con 4. Es decir, que la buena madre y las personas que son generosas siempre dan más de lo que uno necesita, y no es necesario que uno lo pida. Es algo que naturalmente viene.
Es cierto que ahora en Kali Yuga vivimos en una época muy disfuncional y a veces los padres no son capaces de cumplir con lo que corresponde con su deber natural de hacerlo bien. Es decir, a veces hay madres la madre o el padre que no cumplen con sus deberes básicos. Quizás porque provienen de familias disfuncionales, ellos mismos no han sabido lo que es el recibir un cuidado normal, un cuidado natural, y luego no saben darlo porque no lo han recibido. Eso a veces ocurre en la vida material, en la era de Kali. Pero en una situación de unos padres más o menos funcionales, le van a dar a los hijos lo que necesitan, sin que los hijos tengan que rogar por ello, que pedirlo. De la misma manera, el servicio devocional no produce esos resultados materiales porque Krishna ya los va a dar de forma natural. De hecho, Krishna da alimentos no solamente para sus devotos, sino también para la gente que no es devota. El mantra de los Upanishads dice: Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yovidadati Kaman. Que hay un ser supremo eterno que está suministrando todo lo que necesitan los muchos seres eternos. Hay muchos seres vivos y, prácticamente hablando, la madre naturaleza suministra alimento suficiente para todos. Otra cosa es que los humanos seamos unos codiciosos y unos desaprensivos, desagradecidos, y que robemos la parte de nuestros hermanos. Eso es otra cosa distinta. Pero la madre naturaleza suministra suficiente para todos. A nadie le falta o le debe faltar de nada. De nuevo, en la era de Kali, el entorno es muy disfuncional y por ello existen karmas tan, podríamos decir, tan brutales, tan extremos. Que por ejemplo, hay personas que actúan con muchísima codicia, acumulan mucha riqueza y no se aseguran de que esa riqueza sea bien distribuida y que todo el mundo tenga sus necesidades básicas cubiertas. Eso genera un desequilibrio en el karma. En la próxima vida esa persona nace en una situación extrema de pobreza, porque ella misma la creó. ¿Me explico? O sea, una persona crea pobreza con su codicia. Por ejemplo, los países ricos roban a los países que son ricos en realidad, pero los empobrecen porque los saquean, y el resultado es que puede haber personas que pasen hambre, y esa persona que ha creado esa situación en una siguiente vida va a tener que nacer en esa condición desfavorecida. Esa es una explicación un tanto simplista, si queréis, de la ley del karma, pero nos da una idea de cómo funcionan las cosas. Luego, claro, cada persona, hay gente rica que es generosa. No es que todos los ricos son terribles, pero también hay muchos que son sumamente codiciosos.
A lo mejor dan un poco de caridad para sentirse bien o para hacer el paripé de que están ayudando, pero en realidad están creando más pobreza que la caridad que dan. Así que el resultado del servicio devocional, como explica el verso, es mucho más grande que los resultados materiales. El resultado es prema, amor puro por Krishna, y el prema produce ananda o bienaventuranza trascendental y limitada. Con lo cual, el tipo de felicidad que se puede obtener con las ganancias materiales o incluso con el alivio del sufrimiento de las miserias de la vida, no tiene punto de comparación. Srila Prabhupada explica, por ejemplo, en el Néctar de la Devoción, que si el océano del Brahmananda, de la felicidad de la liberación impersonal, o la felicidad de liberarse del sufrimiento material, si ese océano no puede compararse con una gota del océano del amor puro por Dios. La felicidad que se obtiene está con, digamos, lo que se diría hoy en día, está en otra liga, es otro nivel. La felicidad del amor divino, la felicidad de la liberación del sufrimiento y la felicidad material. Son tres planos muy distintos. Y por lo tanto, estos versos nos dicen que no hay que cometer el error de pensar que Bali Maharaj, cuando le entregó todo a Vamanadeva, la encarnación de Krishna como brahmana enano, no hay que creer, o se comete un error al pensar que esas ganancias materiales que obtuvo eran el resultado del servicio devocional. Porque las ganancias materiales se pueden obtener simplemente a partir de buenas acciones materiales. Si una persona es generosa materialmente, sin tener ninguna conciencia trascendental, ninguna conciencia espiritual, es decir, si una persona es un materialista bueno, el resultado es que va a obtener ganancias materiales. La persona que es caritativa, de forma natural, va a cosechar caridad que le van a dar otras personas. O la madre naturaleza se lo va a entregar de una forma natural, prácticamente sin buscarlo. Hay personas que tienen todo lo que necesitan y no tienen que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Tienen ese karma, que todo lo que necesitan con muy poco esfuerzo les viene. Nunca les falta de nada. Y hay otras personas que trabajan duro y siempre están con el agua al cuello. ¿Lo habéis visto eso o no? En la vida. Y eso depende del karma que tenga cada persona. Pero el bhakti, el servicio devocional, no depende del tener más o tener menos. Si alguien tiene amor por Krishna, no le va a faltar de nada de lo básico. Krishna se lo va a suministrar. Pero incluso si por la voluntad de Krishna
esa persona es puesta en una condición muy difícil, como tiene amor por Krishna, no va a sentir ningún resentimiento. Lo va a ver con buenos ojos. Que yo debo haber hecho algo para encontrarme en esta condición. O Krishna quiere enseñarme algo. Tengo algo que aprender en esta situación. Así que este es uno de los temas de esta sección que estamos leyendo. Y en el segundo verso que hemos leído se habla acerca de la potencia del canto del santo nombre de Krishna como una muestra de lo que hace el proceso del Bhakti Yoga. El canto del santo nombre de Krishna es el proceso principal de servicio devocional, especialmente en la era actual, en la era de Kali. Se le considera el Yuga Dharma, o la ocupación, el deber natural, principal del alma. El cantar el santo nombre y las glorias de Krishna, las glorias de Dios. Eso es el Yuga Dharma. Y por eso lo pone como ejemplo ilustrativo. Hay otros procesos del Bhakti, a ver si entre todos los podemos decir, uno cada uno. Hemos dicho el canto del santo nombre, Kirtanam, hay 8 más. Shravanam, que significa escuchar, muy bien. Sadhusanga es un método, pero de los 9 procesos que explica Prahlad Maharaj entraría, el Sadhusanga lo hacemos escuchando y llevando a cabo los demás procesos con otros devotos, pero no es uno de los 9 que estamos presentando. Está mezclado, pero no es uno específico. Smaranam, que significa recordar a Krishna. Servir a los pies es Padasevanam. Padasevanam es servir los pies de loto de Krishna y se refiere, servir los pies significa servir a todos aquellos que están a los pies de Krishna. Eso sería el sadhusanga. Servir a los devotos, servir al maestro espiritual, a la planta sagrada de Tulasi, visitar los lugares sagrados. Eso sería Padasevanam. Atmanivedanam, que significa como alma, abandonarse a los pies de Dios. entregar todo a Krishna con cuerpo, palabras y mente. Archana. Archanam significa adorar, hacer adoración, ofreciendo incienso, flores, alimentos, vestidos, etc. Sakyam. Hacer amistad. Vandanam. Ya dijo, ya, bueno. Vandanam significa El beso, la oración. ofrecer oraciones. Hay diferencia. 6, decías. ¿A qué decía? ¿El que dice que era? Has dicho uno, pero te has olvidado. Sakyam. Sakyam, que significa Hacer amistad. hacer amistad con Krishna, hacer amistad con Dios. ¿Alguien más para no acaparar? Falta 2, ¿no? ¿Quién más? Faltan, creo que nos faltan 2. Vale, ayúdala. Sí, ya mencionaron todo. Hemos dicho 7, hemos dicho 8. A ver, hemos dicho escuchar, cantar, recordar, servir los pies de loto. 4, adorar. Hemos dicho hacer amistad.
orar y entregarlo todo. Nos falta uno. Uno. A ver. ¿Cuál es el otro? Puja, no, ya. No, ya dijo. No, puchanam es archanam, es sinónimo. A ver. Ofrecer oraciones, ya dijo. Sí. En sánscrito empieza por D. Con D. Por D, sí. Con D. A ver. Dacia, A ver. dacia, dacia. Dasyam. Dacia. Dasyam, que significa considerarse un sirviente. El sentimiento de que soy un sirviente de Krishna, ese sentimiento se le llama Dasyam. Estamos para servir. Eso debe servir a los pies del otro. Servir los pies del otro tiene un matiz, que es servir a los devotos, servir al maestro espiritual, servir a Srimati Tulasi Devi, visitar los lugares sagrados, etc. Y Dasyam es la base, o es el sentimiento de que soy un sirviente eterno de Krishna. Ay. Así que aquí se da el ejemplo del canto del santo nombre, porque entre estos 9 procesos, el canto es el método principal recomendado en la era actual. Podemos llevar a cabo cualquiera de los demás procesos y se dice que hay devotos que son ejemplos de perfección en cada uno de estos procesos, como por ejemplo Bali Maharaj, que alcanzó la perfección a través de los 9 procesos Atmanivedanam, entregando todo al Señor. Él alcanzó la perfección. Shukadeva Goswami alcanzó la perfección cantando las glorias del Señor en la forma del Bhagavatam. Parikshit Maharaj alcanzó la perfección escuchando el Srimad Bhagavatam. Y así hay ejemplos, modelo a seguir en cada uno de los métodos de Bhakti Yoga. Pero el canto del santo nombre de Krishna se recomienda especialmente en la era actual. Por eso nosotros, cuando ofrecemos adoración en el templo, una parte muy importante de la adoración es que haya kirtan, que se cante el santo nombre. Si el pujari no tiene a nadie más que haga kirtan, o el mismo pujari canta, o a veces pone un kirtan con música como parte de la adoración. Es muy importante en la era actual. Y la muestra que nos da es que el canto del santo nombre de Krishna produce incluso la liberación antes de que se cante de un modo totalmente puro. Srila Prabhupada explica que hay 3 etapas al cantar el santo nombre. En la etapa principiante cantamos cometiendo ofensas, es decir, cantamos con distracción o con una mentalidad que no tiene la mejor actitud al cantar. Eso sería Nama Parada, el canto con ofensas. Luego hay una etapa intermedia en la que el devoto que practica el canto trata de rectificar o de cantar sin ofensas, de cantar con atención, con un corazón abierto, con una actitud devocional favorable, con respeto, con amor, con entrega, etc. Esa etapa se denomina Nama Vas, que todavía se cometen algunas ofensas, algunos errores al cantar, pero hay un esfuerzo por mejorar. Y la etapa
que se considera exitosa en el canto se denomina en sánscrito Shuddha Nama, que quiere decir el canto del santo nombre en su estado puro. Significa que nuestra conciencia impura no crea interferencias en el canto, sino que la atención está completamente volcada a la glorificación del santo nombre de Krishna. Y Srila Prabhupada en el significado de hoy, citando a Srila Haridas Thakur, que Prabhupada en el comentario ha reproducido los 11 versos, en los que Haridas Thakur explicaba cómo incluso en la etapa intermedia la persona se libera del sufrimiento material. Ni siquiera tiene que llegar al estado puro del canto para alcanzar esos otros resultados. Cuando se canta puramente, el resultado es el amor puro por Dios, que es la meta máxima de la que hablábamos al principio. Eso produce una experiencia muy superior incluso a moksha, la liberación en el sentido que se entiende comúnmente. El estado liberado como que me salvo, me libero del sufrimiento material, me libero del ciclo del karma, del ciclo reiterado de nacimientos y muertes. Dice que eso se obtiene incluso en la etapa intermedia del canto. Y la metáfora que utiliza en relación al sol es que incluso antes de que el sol salga, ya empieza a clarear y ya la persona, si tenía miedo a la oscuridad, ya siente alivio. ¿Verdad? A veces cuando alguien está en un lugar oscuro puede sentir miedo porque no ve lo que hay, no ve lo que pasa. Y eso nos da inseguridad. Pero cuando él empieza a clarear, si nos encienden una pequeña luz, ya nos sentimos más tranquilos. ¿Verdad? Porque puedes ver dónde pisas, puedes ver lo que hay, y ya no te queda la incertidumbre de si hay alguna serpiente o algo o alguien que te vaya a hacer daño. Así que el canto del santo nombre, incluso en la etapa de práctica, produce luz que nos permite sentir alivio del sufrimiento material y experimentar una condición liberada gradualmente. Y para terminar, la anécdota que se explica en relación a la narrativa de Srila Haridas Thakur, cuando estaba explicando esto, había un brahmana envidioso que estaba muy orgulloso de su familia, de haber nacido en una familia de sacerdotes. Se llamaba Gopal Chakrabarti. Entonces él se molestó, dijo, pero ¿cómo puedes decir algo así? Que solamente que cantando el nombre, que ya es incluso en la etapa no perfecta del todo, la etapa imperfecta, que ya estás en una condición liberada. Y medio que lo quería maldecir y le dijo que si no es cierto lo que has dicho, si se prueba que no es cierto, te voy a cortar la nariz. Casi como una maldición. Y Haridas Thakur dijo, si estoy de acuerdo contigo, si lo que he dicho no es cierto, que mi nariz se caiga. La asamblea de sabios que estaban presentes
se molestaron mucho con Gopal Chakrabarti y de hecho lo echaron de la asamblea. Le dijeron, pero ¿cómo puedes insultar de esta manera a una persona como Haridas Thakur, una persona santa tan entregada? ¿Cómo puedes hablar así? Y lo despidieron del lugar. Era un brahmana joven, era joven y por tanto tenía una actitud muy arrogante al hablar y al tratar a los demás. Posteriormente, Gopal Chakrabarti, este brahmana joven, contrajo lepra, como si el boomerang que había lanzado le volviera y le diera en la cabeza. Pero se cuenta esta narrativa, esta historia, para ilustrar cómo el poder del santo nombre es tal que incluso en una etapa que estamos tratando de cantarlo bien, aunque todavía no lo cantemos perfectamente, nos ofrece una condición liberada de existencia. Estos son los dos temas que quería comentar. Muchas gracias por la escucha. Si queréis ahora hacer una o dos preguntas, nos quedan un par de minutos. Ya no nos quedan. Se nos acaba. ¿Gopal Chakrabarti fue el devoto que abrazó el señor Chaitanya a curarle la lepra o no era? No. Sanatana, Sanatana, que se había enfermado de lepra por tomar agua sucia. No, pero él habla de otra persona. No, porque el que estaba mencionando no es el que abrazó el señor Chaitanya. No. Entonces se quedó con la lepra ya. No, el brahmana que abrazó el señor Chaitanya se llamaba Vasudeva. El brahmana Vasudeva. Eso fue en los viajes de Chaitanya Mahaprabhu en el sur de la India. No tiene nada que ver. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En los Vedas, en las escrituras, se dice varias veces que uno por escuchar ciertos pasatiempos o por cantar el santo nombre se libera de las reacciones pecaminosas y que deja de sufrir. Y por lo menos yo no lo veo eso, digamos. O sea, como que sigo sufriendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se puede explicar eso? Digamos, porque yo sigo sufriendo en este mundo, por así decirlo. Sí, muchas veces se utiliza la metáfora de desenchufar un ventilador. Cuando desenchufas el ventilador del karma, cuando practicas Bhakti Yoga has desenchufado el ventilador del karma. Pero el ventilador no se para en seco. El ventilador tarda un poco. A veces tarda bastante. Habéis parado un ventilador, a veces tarda un ratito hasta que termina. Y en los sufrimientos que todavía nos quedan por tener un cuerpo material y por vivir en el entorno material, pueden compararse a los últimos aleteos del ventilador del karma. Lo que no tenemos que hacer es volver a enchufarlo. Si lo vuelves a enchufar, entonces volverá a correr rápido. O sea que hay que prestar atención, practicar Bhakti Yoga, pero no volver a hacer el tonto. O sea, en la vida material es así, que si vuelves a enchufar, pues de nuevo te enredas. Son los últimos aleteos. Esos aleteos del ventilador, Krishna los puede utilizar para enseñarnos algo que necesitamos aprender. Por lo general, Krishna no pone a sus devotos en condiciones que no sean necesarias para que aprendan algo. Aunque también Krishna puede poner a alguien que no necesita aprender esa lección
en una condición difícil para que sirva como muestra a otras personas que aprendan. Eso también a veces sucede. Vemos en las escrituras, vemos ejemplos de devotos que pasaron por situaciones muy difíciles, pero que pasaron la prueba, que dieron un ejemplo de cómo responder ante esa prueba. Y no es porque tuviera un karma que pagar, sino que Krishna quiso utilizar a ese devoto, poniéndolo en esa situación extrema, porque sabía que iba a pasar la prueba, para mostrar a otros que venimos detrás cómo podemos actuar y nosotros también saltar ese obstáculo, pasar la prueba. Por eso el servicio devocional no depende de las condiciones externas. A veces Krishna, un devoto, lo pone en una condición muy favorable materialmente, a veces lo pone en una condición desfavorable. Y nosotros como practicantes, como devotos practicantes, debemos aprender a alinearnos con la voluntad divina, con la voluntad de Krishna. Si nos ponen una prueba, ver qué es lo que quiere, cuál es la lección que nos toca aprender en ese momento. Esa es la idea. Vamos a terminar aquí, ya es la hora. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.